buenas tardes a todas y todos los presentes. Mi nombre es Matías Fuyú, yo soy investigador asociado del proyecto Anillos. En esta actividad me va a tocar moderar una charla, la verdad es que es súper importante, pertinente y contingente en materia migratoria, en materia social también. Tengo el agrado de poder estar aquí con Karina Uribe, con Eduardo Taller y con Rita Lajes y todos ustedes y ustedes en este espacio de reflexión, de compartir experiencias, de compartir también distintas visiones que podamos tener desde nuestro rol de investigador, desde la sociedad civil, desde las diversas áreas que nos acompañan. Eh, Darle la bienvenida, decirle, bueno, muchas gracias también por su interés. Hoy es la segunda mesa de diálogo. Damos por finalizado hoy este ciclo de charlas en el marco del proyecto ANID 18008, Migraciones Contemporáneas en Chile, Desafíos para la Democracia, Ciudadanía Global y Accesos a Derechos No Discriminatorios. Bueno, les voy a primero presentar a nuestros invitados. Eduardo Taller, investigador y académico de la Universidad Católica Silva Enríquez, investigador titular del proyecto de la Línea 3, titulada La producción institucional y política del estatus legal precario del sujeto migrante. También nos acompaña Karina Uribe, analista de asuntos internacionales y profesora de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, con experiencia en diversos posgrados en materias migratorias, y Rita Lajes, que es docente e investigadora asociada del proyecto ANIC también. Ella nos va a estar también acompañando con comentarios a partir de las exposiciones que nos van a compartir Eduardo y Karina. Bien, por mi parte quiero darle la bienvenida nuevamente y contextualizar un poquito por qué nos encontramos hoy acá. Como proyecto ANID y en las tres líneas que hemos estado participando, interviniendo, hemos estado desarrollando material bastante importante, bastante necesario también para lo que es el debate del fenómeno migratorio en Chile hoy, con respecto a las sanciones y expulsiones. Los quiero invitar también, después de esta charla, que puedan ingresar a nuestra plataforma, anillosmigraciones.cl, que puedan revisar también los boletines informativos que hemos estado desarrollando, referente a sanciones y expulsiones, específicamente el boletín 5 y el boletín 6, que está también a punto de salir. Desde ya decirles que nos encantaría contar con la mayor cantidad de preguntas, de reflexiones en el chat. Los invitamos a compartir. Vamos a dar unos 30 minutos finales para que nuestros investigadores e investigadoras puedan resolver sus dudas, sus cuestionamientos, si es que los hay también, sus reflexiones. Y tenemos una estructura que es la siguiente. Va a comenzar Eduardo Taller, tiene aproximadamente unos 20 minutos de exposición, y luego la investigadora Karina Uribe, también con 20 minutitos, y Rita Lajes va a hacer un resumen de todo lo que es las exposiciones de ambos. Es también importante mencionar que para esta instancia estaba invitada la senadora Yasna Proboste, pero lamentablemente por motivos de agenda no va a poder asistir. Lamentamos mucho un poquito la falta de no poder estar con nosotros y con nosotras hoy, pero queremos aprovechar al máximo el tiempo que nos convoca. Así que voy a darle el pase ahí a Eduardo Taller, profesor, para que comencemos con esta charla. Eduardo. Gracias, Matías. Gracias también al Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, a Rita, a Liliana, a Rodrigo, a la línea 2 del proyecto Anillos que organizaron esta actividad, y saludo a todas las personas que están conectadas, y a Karina, ciertamente. Voy a hacer una presentación voy a tratar de tenerme al tiempo, así que voy a poner el reloj ahora mismo para no extenderme. A ver, voy a compartir aquí pantalla. Voy a hacer una presentación que va a inscribir las expulsiones, la política de expulsiones dentro del marco mayor de política migratoria que se está, digamos, articulando en los últimos años, creo yo.
que se está desplegando desde 2018, que es una política que tiene un objetivo, creo, principal, que no es como se podría pensar, creo, a simple vista como una política anti o contra la movilidad humana, sino que es una política que busca establecer ciertas condiciones para la movilidad humana, ¿ya? Ciertas condiciones de selectividad, ciertas condiciones sujetas a la, digamos, a la discrecionalidad también, de las coyunturas políticas, y una política precarizadora, que tiene un objetivo muy central en la precarización de las trayectorias. Entonces voy a, de alguna manera, referirme a tratar de caracterizar un poco esta política, ¿ya? Ahí está, ¿cierto? Expulsados y expulsables, trayectorias migrantes y políticas de precarización. Ya. Ahí voy a poner la tesis o las conclusiones desde la primera lámina, ¿no es cierto? Hay una primera idea central que la política migratoria actual, busca establecer o institucionalizar el estatus legal precario como condición de largo plazo, ¿ya? Sabemos que la política migratoria tiene una dimensión de establecimiento de condicionalidades. Si uno mira, por ejemplo, los marcos jurídicos migratorios hacen esto, establecen condicionalidades y al mismo tiempo establecen mecanismos de superación de la condicionalidad, de superación del estatus legal, de acceso al reconocimiento formal, pleno de derechos, a la ciudadanía, en fin, ¿ya? Lo que busca la política, creo, es establecer lo primero, el estatus, digamos, de sujeto condicionado, temporal, transitorio, precario en definitiva, en términos legales, como una condición permanente. Vale decir, establecer la condición de migrante como una condición no superable, ¿ya? Una condición de largo plazo. Y esto tiene varios elementos como que la complementan o que le dan sentido. Primero, establece esta institucionalización un marco de ingreso digamos, permanente, digamos, a condiciones laborales precarias, ¿ya? A condiciones laborales que están por debajo de las condiciones laborales de la clase trabajadora nacional, ¿ya? Hay un segundo elemento que tiene esta política que creo que es importante, que se sitúa más que en la dimensión de los dispositivos mismos de política, normativos, programas, planes fronterizos, en fin, sino más bien en el plano del relato, que tiene que ver con administrar las incertidumbres del modelo de desarrollo. O sea, utilizar al migrante como un chivo expiatorio, como un imputado, ¿ya? De las precariedades y las incertidumbres que va generando el modelo de desarrollo en términos de empleo, digamos, seguridad, acceso al Estado, precariedad en el acceso a los servicios públicos, en fin. O sea, el migrante aparece como una figura que permite administrar estas precariedades y los malestares que van generando, ¿ya? Depositar en el migrante, digamos, ese malestar y no en la estructura del modelo de desarrollo, por ejemplo, ¿ya? Entonces, la política migratoria en la dimensión del relato tiene esta dimensión importante. Y por último, esta institucionalización del estatus precario tiene también un objetivo o una dimensión relevante en el fortalecimiento del Estado policial, o sea, la política migratoria como, digamos, argumento para fortalecer el Estado policial en el marco de un modelo de desarrollo en crisis. Vale decir, la tesis sería aquí que el modelo de desarrollo impuesto bajo la dictadura hoy día estaría en crisis y solo es sostenible, ¿ya?, sobre la base de mecanismos de control social, digamos, depositados en la fuerza. Entonces, fortalecimiento del Estado policial aparece como una cuestión relevante. Esto creo que no lo tiene solo la política migratoria, lo tiene la política a propósito de la Araucanía, la política de control del movimiento social. Se partió con Aula Segura, el movimiento estudiantil, y se continuó con la política de represión del movimiento de octubre, ¿no es cierto? Y luego la pandemia vino de alguna manera como, por decirlo coloquialmente, como anillo al dedo a esta política de fortalecimiento del Estado policial, donde el toque queda, por ejemplo, ya se ha normalizado. Y segundo, tesis, digamos, complementaria, que tiene que ver con lo que voy a decir a continuación, con lo que voy a mostrar a continuación. La política no opera sola, está tensionada por otras condiciones, ¿ya?
condiciones estructurales, hay un racismo estructural, hay una identidad nacional que está en la cultura, hay elementos que están en la estructura de la sociedad, están las tensiones de clase, está la dimensión económica del proceso de inserción de las personas migrantes, y están las estrategias, están los elementos como subjetivos, los elementos que las personas van desplegando, que tensionan de alguna manera a la política. O sea, la política no es una entidad, la política migratoria no es una entidad omnipotente que puede de alguna manera desplegarse y controlar todo lo que ocurre respecto a la migración. Hay otros elementos. La estructura, elementos que tienen que ver con las relaciones de clase y con las disposiciones de los sujetos y con sus estrategias, ¿cierto? El esquema analítico sobre el cual quiero después, al final, desplegar la política, cuál es el lugar de la política precarizadora, sería este, ¿no es cierto? El esquema general. Escucha, esta cuestión se debe explicar de a poco, pero no así, ahí sí. Más o menos así. Entonces, habría una primera, centrémonos en la parte media del esquema, en lo que aparece como la frontera extendida, en la parte baja, ¿no es cierto? Habría una primera dimensión que sería la propiamente de la política migratoria, donde las trayectorias estarían organizadas en diversos estadios, ¿no es cierto? Digamos, de precarización. Habría una primera dimensión donde están los sujetos sin estatus, donde están los sujetos más precarizados, el sujeto ilegalizado, donde están expulsables en la condición de transitorio, los sujetos no autorizados, ¿no? Habría un segundo estadio que es en la categoría del migrante, propiamente tal, el temporal, ¿ya? El estatus legal precario, que tiene una autorización o una visa condicionada, ¿cierto? Donde hay un sujeto que efectivamente está precarizado, y luego estaría el sujeto condicional, que sería ya el que logra tener una permanencia definitiva, pero que está en un estatus intermedio, ¿ya? Junto con esto, o sea, en un estatus que no alcanza a ser el de la ciudadanía o el de los ciudadanos y ciudadanas nacionales, ¿cierto? Junto con esto estaría la trayectoria de clase, ¿ya? Que operaría en paralelo y que está ciertamente relacionada con las distintas formas que va adquiriendo el reconocimiento formal que tiene que otorga el Estado a las personas migrantes. O sea, la condición de sin estatus o estatus legal precario está asociada ciertamente a ciertas condiciones laborales, incita una cierta, o determina, condiciona una cierta inserción en el mercado de trabajo, ¿ya? En la dimensión económica de la clase social, ¿no es cierto? Donde esta dimensión o estos dos estadios, los sujetos sin estatus y los que están en estatus legal precario, más o menos acceden a las mismas condiciones o a la misma posición económica de clase, empleos informales, digamos, acceso a salarios por debajo del mínimo, empleo de sobrevivencia, en algunos casos entrada y salida del empleo. O sea, hay un sujeto explotado. Y luego se configura un sujeto en una posición de clase que va a ser su posición de clase, por decirlo así, definitiva, en su condición de semiciudadano, ¿ya? Y finalmente están como tercer elemento, estoy sintetizando evidentemente el esquema, pero para señalar los puntos más relevantes, los elementos que señalaba yo que son estructurales, que inciden en los otros elementos, en las otras dimensiones, la cultura nacional, el racismo estructural, el colonialismo, el patriarcado, donde hay lógicas, donde hay expresiones que se van manifestando en las otras dimensiones de las trayectorias y que inciden en la política, ¿eh? En la parte de arriba tenemos como la dimensión subjetiva, que no me voy a detener en ello porque si no, no podría seguir con la exposición. Por lo largo, digo. Y hay ciertamente una posición inicial. Este es más o menos el esquema de trabajo y el lugar que ocupa la política en esto que en el proyecto hemos llamado la frontera extendida, ¿cierto? Una frontera que no termina en la aduana, sino que va manteniéndose a lo largo de la trayectoria migratoria a través o mediante dispositivos que van de alguna manera generando formas de exclusión parcial, temporal, durante el resto de la trayectoria, o a lo largo de toda la trayectoria. La tesis inicial que plantea al principio es que la dimensión, los dos primeros cuadraditos, por decirlo así, de la trayectoria institucional, serían lo que se extiende, ¿ya? Lo que sería funcional a esta entrada en la subclase, como en una clase por debajo de la clase trabajadora nacional.
Hay, pucha, me estoy saltando. Aquí hay algunas cuestiones como importantes, voy a pasar rápido para llegar a algunos datos para mostrar ya como al esquema final, que identifica el lugar de la política precarizadora en ese esquema. Ya dije lo primero, las dos dimensiones, los dos ámbitos de la política, establecer condicionalidades y luego generar condiciones o mecanismos de salida o de superación de la condición de migrante. El efecto de la política, por lo tanto, puede generar que las personas migrantes dejen de serlo o que permanezcan como un sujeto social, como una condición social. Ya no como una situación administrativa, sino que como una condición social. Ese tránsito es al que nos lleva la prolongación del estatus precario por el largo plazo, ¿no es cierto? Hay el supuesto está teórico, por decirlo así, que el Estado produce estas condicionalidades, estas demarcaciones entre legalidad y legalidad, regularidad y irregularidad, en fin. Hay dispositivos que son discursivos y dispositivos que son, de alguna manera, de política misma, acciones, como diría Hannah Arendt, acciones y discursos, ¿no es cierto? Y finalmente hay un elemento importante para las trayectorias migratorias que hay que aclarar respecto al esquema anterior, que no hay una linealidad, ¿ya? O sea, hay factores reversores, ¿ya? Hay en las trayectorias migratorias acciones, medidas, relaciones entre el sujeto y el Estado, el sujeto migrante y el Estado, que lo inducen a retroceder muchas veces desde un estado de mayor reconocimiento hacia uno de menor reconocimiento, lo hacen caer en la irregularidad o de alguna manera incitan a entrar desde la irregularidad. ¿Sí? Hay que pensar las trayectorias no como lineales y ascendentes, sino que como trayectorias de ida y vuelta, de entrada y salida de la regularidad y del reconocimiento. ¿Cuáles son los elementos que identificamos en la política actual que, digamos, conforman esta política precarizadora? Hay, respecto del estatus legal precario, hay nosotros, pero son unos que son muy visibles y muy centrales. Ha habido como fortalecimiento de esta idea del estatus legal precario, ha habido una reactivación de la visa sujeta a contrato, como sabemos, del 2018 en adelante, lo cual implica ciertamente una precarización de las condiciones de acceso al mercado de trabajo. Hay en la ley, en el proyecto de ley y en la atribución que hace al reglamento, ¿ya? En los artículos sobre las categorías migratorias, una extensión potencial de la temporalidad hasta más de 4 años. Sabemos que temporalidad es igual a precarización de la trayectoria, a reconocimiento parcial, a estatus legal precario. Hay incertidumbre respecto de la salida del estatus legal precario. Casi todos los mecanismos de salida del estatus legal precario no están en la ley, sino que son atribución del reglamento. ¿Ya? Ahí y los invitamos a mirar el boletín número 6 del Observatorio de Política Migratoria, donde con Matías hacemos un análisis de esta, más bien una caracterización de estos elementos que están en el reglamento, que están vinculados a la incertidumbre respecto a las formas de salir del estatus legal, y hay incentivos a la irregularidad de venida, ¿ya? Como son el obstáculo de cambiar de categoría, en fin. Esos son algunos de los elementos que fortalecen el estatus legal precario. Hay un segundo elemento que es importante en esta política precarizadora, que tiene que ver con la producción de la expulsabilidad, podemos decir, condiciones que hacen a los sujetos expulsables, el sistema de visas consulares particularmente, en un momento donde la región vive una de las crisis, digamos, de expulsión, entre comillas, de migrantes. ¿Ya? Desde Haití, de Venezuela, Colombia, en fin, más grande de la historia contemporánea, del último siglo al menos, restringir el ingreso, establecer un sistema de visas consulares es, digamos, concomitante, ¿ya? Con la irregularidad en el ingreso. ¿Ya? Eso lo sabemos, lo sabe todo el mundo, lo saben quienes toman esas medidas. Entonces hay un incremento de esto y esto incentiva la responsabilidad de los sujetos. Y aparece la irregularidad como callejón sin salida, vale decir, la inexistencia de mecanismos de regularización ordinarios en el cuerpo legal. Entonces quien cae ahí, no solo hay más probabilidades de caer ahí, sino que hay menos probabilidades de salir o menos alternativas para salir. Y aparece como tercer elemento lo que decía antes, ¿no es cierto? El relato, digamos, el relato de la expulsión como una forma de control social, no solo como amenaza latente para la población migrante, sino también como mecanismo de administración de la incertidumbre para los nacionales. Aquí algunos datos voy a poner muy rápido porque ya me quedan 4 minutos.
En las visas consulares, aquí vemos, perdón, las visas sujetas a contrato, aquí vemos las visas otorgadas del 2000 al 2020 y vemos cómo, como la visa temporaria entre el 2015 y el 2017, la solicitud y otorgada el 2018, de alguna manera neutralizaron o redujeron, digamos, a una condición marginal a la visa sujeta a contrato, que es una visa mucho más precarizadora del ingreso al trabajo, y se reactiva el 2018, ¿ya? Instalándose como principal mecanismo de acceso al mercado de trabajo. Respecto de las expulsiones, aparece esta figura de la criminalización, del relato criminalizador de las personas migrantes, que va de la mano de esta idea de ordenar la casa. ¿Qué es lo que se hace? Se hace como que se muestra eficiencia en las expulsiones, ¿ya? Para poner estas puestas en escena televisadas, lo que se requiere es eficiencia en el mecanismo de expulsión, y para ello las expulsiones de personas condenadas, ¿ya? Es mucho más eficiente y más barata que la expulsión administrativa de personas que han cometido faltas a la ley migratoria. Y es por eso que se invierte la relación de 2018 en adelante entre la proporción de expulsiones judiciales versus las administrativas en el volumen total de expulsiones ejecutadas, ¿no es cierto? O sea, la idea de expulsar delincuentes como parte del relato de la política migratoria es un elemento estratégico de esta política precarizadora en la dimensión, como decía, del relato. Que hay un ejemplo de prensa, que está la meta que se impuso la autoridad de expulsar 2.000 migrantes al año, ¿no es cierto? Y también esta idea de ir juntando expulsión administrativa con expulsión de personas que cometen faltas a la ley de extranjería, con aquellas a las cuales se les conmuta la condena en curso por haber cometido delito, ¿cierto? Entonces la idea de criminalizar aparece como un elemento súper importante. Claro, las expulsiones, si bien cambian de sentido, cambia como la lógica y el lugar de la política de expulsiones en la política migratoria, las expulsiones no aumentan, sino que más bien se reducen en el último tiempo. Aquí están las metas, ¿no es cierto? En el morado, las metas que se propuso el gobierno y que cumplió a través de la ejecución de dictámenes judiciales principalmente, o sea, de la reducción del delta de la diferencia entre expulsiones judiciales dictaminadas y ejecutadas. Ese fue el mecanismo que se utilizó. Sin embargo, el volumen total de expulsiones se ha reducido, ¿ya? Aunque ha tenido más presencia. Y ha aumentado, por contrario, el volumen de los expulsables, los que han ingresado clandestinamente, que esto es un dato que ya es archiconocido, así que no me voy a detener mucho en él. Sí, digamos, impresiona la curva del crecimiento, ¿no es cierto?, de la expulsión, o sea, del incremento de las denuncias por ingreso clandestino. Aquí está el estatus más precarizado, ya voy cerrando por si acaso, en la condición más precarizada, ¿no es cierto?, que es en las personas que tienen una orden de expulsión administrativa en la espalda, una orden que no ha sido ejecutada y que probablemente no se va a ejecutar. No es ejecutable en términos materiales, no son ejecutables en términos materiales 24.300 órdenes de expulsión decretadas y no ejecutadas, ¿ya? Por los costos, porque no hay forma de notificar a las personas, porque no hay ni... Piensen en lo siguiente, el proceso de regularización de 2018 dejó aprobadas, otorgadas, un volumen de visas, creo que del 30% de las visas otorgadas no fueron estampadas porque no pudieron notificar a las personas, ¿ya?, de que les iban a dar una visa en el proceso de regularización. Entonces, la capacidad que tienen para expulsar personas administrativamente es muy limitada. Entonces, y está muy por debajo de este volumen de personas, ¿ya?, que viven en situación de expulsados residentes o de habitantes expulsados. ¿Ya? Viven con un decreto de expulsión, no solo clandestina, no solo irregularmente, sino que viven con un decreto de expulsión encima. Entre 2018 y 2020 son 12.000, de 2020, si bien digo, son 12.000, casi 13.000 personas las que están en esta situación. Y respecto de los costos, es importante mirar lo que pasa con las multas también. Y para acceder a esto, miramos un poco lo que recauda el Estado en multas, ¿no es cierto? Porque de alguna manera muestra el volumen de la sanción de la política. Vemos que más o menos que se mantiene del 2014 al 2018, sube un poco el 2019, el 2020 se dispara a 8.000 millones de pesos en multas, ¿ya?
Esto es, ahí se me acabó el tiempo, ya voy cerrando, cancelar. Chuta, ¿cómo se acuesta usted? Te quedan 2 minutitos, Eduardo. Ya, vale. Voy cerrando. 8.700 millones de pesos, lo que más que duplica el presupuesto del Departamento de Extranjería, ¿no es cierto? Entonces, se ve cómo se incrementa el volumen de la sanción. Aquí tengo otros datos como para comparar, porque nos hagamos una idea. En rojo puse lo que podemos... Esto no es sistemático, tomé algunas medidas. O sea, no es sistemático en el sentido que no tomé todos los programas ni todas las políticas que se han implementado, sino que algunas, ¿cierto? Pero sí tomé las multas, ¿no es cierto? Lo que recauda el Estado en multas el 2020, y son estos 8.700 millones de pesos, y aquí tenemos el presupuesto del Departamento de Extranjería, que son 3.700, y el que se le añade con la formación del Servicio Nacional, ¿no es cierto?, son 2.300, o sea, va a quedar en 6.000 millones de pesos el presupuesto del servicio, lo cual es menos que el volumen de multa, para que nos hagamos una idea del nivel de presencia que tiene la sanción en la política. El Plan Frontera Segura, que también sería una política represiva, y los gastos de expulsiones de alguna manera se suman a esto. Y por contramano, se gastaron en 2021 400 millones de pesos en apoyo a personas refugiadas, y el programa de asistencia social del Ministerio del Interior, que es un programa asistencialista, digamos, de transferencia de recursos directos a personas en situación de vulnerabilidad, a personas migrantes, digamos, es menor al volumen del monto del programa Frontera Segura. Pongo estos datos de cifra porque es importante ver, como que visualizar también cómo se expresa la sanción o la política precarizadora en términos de la administración del Estado, ¿no es cierto? Ya, finalmente, con esto ya termino. Ya puse el esquema, no lo voy a explicar de nuevo, pero sí voy a poner como marcar donde aparece la política precarizadora. Aparece aquí, en la primera fase, en la posición inicial de las personas migrantes, la política aparece como ilegalizando los ingresos, incentivando la ilegalización del sujeto en la entrada, fortaleciendo los mecanismos de expulsabilidad, precarizando el acceso al mercado de trabajo, extendiendo esta situación precaria, y finalmente institucionalizando una desigualdad, ¿ya? El sujeto migrante finalmente no va a dejar de ser migrante al final de la trayectoria, no va a cumplirse la promesa de superación de la condición de sujeto migrante en virtud de los mecanismos y la forma en que se va desplegando la trayectoria institucional en los momentos previos. Eso, lo voy a dejar ahí, no voy a extenderme más porque ya estoy un poco pasado. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias por tu presentación. Muy valioso también los datos que nos muestran un poco las razones y los motivos de las expulsiones masivas y colectivas que han ocurrido en el país. También me gustaría resaltar 2 aspectos a considerar, que el tema de las condiciones estructurales, sobre todo en el tema del racismo y del Estado policial, como a través de este plan Frontera Segura, cómo busca en el fondo la autoridad militarizar un poco para ordenar la casa, como se puede decir, pero finalmente termina generando una mayor vulnerabilidad a la población migrante. Así que muy agradecido por tu exposición. Y bueno, ahora le damos paso a Karina Uribe para que nos comparta su exposición. Tiene aproximadamente 20 minutos, y luego continuamos con los comentarios de Rita Lajes. Muchas gracias. Muchas gracias, Matías. Voy a compartir mi pantalla. Perfecto. Sí, se ve perfecto. Súper. Bueno, agradecerle a mi antecesor, Eduardo. Dejó varios temas súper importantes planteados, ¿ya? Uno que a mí, digamos, me come la cabeza y el corazón, que son aquellas personas que tienen una orden judicial para evitar la expulsión, pero dado que entraron por paso no habilitado, nunca van a poder regularizarse. Mira, en las conversaciones que hemos tenido es casi como ser apátrida. O sea, no te pueden echar del país, pero nunca vas a tener un estatus migratorio legal, con todo lo que eso significa: trabajo precarizado, no poder acceder a documentos, etcétera. Así que es un temazo ese. Bueno, yo me voy a meter, y tomándome de lo que habló Eduardo, voy a hablar de la expulsión en el derecho migratorio. Y como ustedes saben, bueno, entró en vigencia la nueva ley de migración. Sin embargo, la ley actual sigue vigente, ¿ya? ¿Por qué? Porque la entrada en vigencia de la ley actual está sujeta a la dictación de su reglamento, para lo cual es un año desde que se entra en vigencia la ley. Así que, por lo tanto, yo creo que probablemente el reglamento va a salir pegadito a los últimos días que queden cerca de la fecha final.
Por lo tanto, entonces nosotros cuando hablamos de la expulsión tenemos que seguir mirando el decreto ley 1094, que es el que rige actualmente, y efectivamente cuando nosotros hablamos de órdenes de expulsión estamos hablando de una pena máxima que se le impone a una persona extranjera, a un migrante, que puede traer aparejada varias consecuencias, entre ellas los vínculos familiares y de un proyecto de vida en el país. Ya actualmente en nuestro país rigen dos tipos de expulsión. Uno de ellos es la expulsión judicial y la expulsión administrativa, que van a ser los modelos que se van a replicar en la nueva ley de extranjería e inmigración. Es decir, nuevamente se contempla por una parte la expulsión judicial y también la expulsión administrativa. ¿En qué difieren cada una? Aplicando la ley actual, la expulsión judicial está contemplada como una pena sustitutiva que se encuentra consagrada en la ley 18.216, ¿ya? Y que generalmente esta es la expulsión a la que se le echa mano, ¿ya? Mediáticamente para decir que estamos ordenando la casa, que estamos echando a los delincuentes, etcétera, generando una especie de confusión en el sentido de que pareciera ser que como se utiliza mediáticamente y por el gobierno, estamos cumpliendo, estamos ordenando, estamos entrando a todos aquellos que no queremos que hayan entrado por un paso no habilitado, cosa que no es así, porque generalmente estas expulsiones que se televisan, ¿no es cierto?, son expulsiones judiciales, dado que se establece como una pena alternativa a la expulsión del país. Esto tiene un componente de género bien importante, fíjense, porque es una pena que también se utiliza mucho para las mujeres que transportan droga dentro de su cuerpo, ¿ya? Entonces, obviamente, frente a la posibilidad de cumplir una pena en Chile o que mejor te devuelvan a tu país con una prohibición de entrada, es mucho mejor que te devuelvan a tu país y no cumplir una pena en Chile. ¿Se puede hacer esta expulsión judicial respecto a cualquier delito? No. ¿Ya? La ley en comento establece ciertos requisitos, ¿no es cierto? Como por ejemplo que la pena impuesta sea igual o inferior a 5 años, ya que el extranjero condenado no sea residente en el país y tiene que intervenir el Ministerio del Interior sin perjuicio de que su opinión no es vinculante en el juicio respectivo, en el caso respectivo. Una vez que se ordena la expulsión como medida judicial, va a ser el Departamento de Extranjería e Inmigración quien va a ejecutar esa pena y va a dictar la orden que va a implicar que esa persona sea expulsada del país, ¿ya? A veces puede decretarse la internación de la persona en algún centro penitenciario hasta que se ejecute, pero finalmente es una orden judicial. Es interesante este fallo que tengo acá en comento porque resulta que no la ley ni tampoco el reglamento establecen un plazo específico para que se produzca la expulsión y por lo tanto han sido las Cortes, que no solo en este tema, sino que en un montón de temas más en materia migratoria, han dicho harto aplicando estándares de debido proceso, aplicando estándares de derechos humanos, ¿ya? Y en este caso ustedes pueden apreciar que lo que señala acá la Corte es en definitiva establecer que la expulsión, dictada la orden de expulsión, se tiene que realizar dentro de un término razonable y va un poquito más allá y establece que el plazo no debiera superar 10 días, ¿ya? Es decir, no podemos tener a una persona con una orden de expulsión extranjera 20, 40, 50 días esperando la orden, pues atentaría, ¿no es cierto?, contra sus derechos humanos y una serie de garantías penales, procesales penales, y por lo tanto la Corte se la juega ahí y establece un estándar para producir la expulsión. Eso por parte de la expulsión judicial. Luego nos vamos a la expulsión administrativa. Y la expulsión administrativa se caracteriza precisamente porque es un acto administrativo, ¿ya? Que emana de las autoridades que cuentan con la posibilidad de poder dictar estas órdenes de expulsión, sobre todo que tienen relación con la entrada por paso no habilitado o el pago de repente o alguna infracción a la ley de migración, pero que no constituye delito. Por eso se llaman también infracciones administrativas propiamente tal. Esas pueden emanar del Ministerio del Interior o las intendencias, en el caso de las regiones, ¿ya? Y estas son las que son más populares y contra las cuales se va presentando el recurso de amparo que vamos a ver un poquito más adelante. Dentro de las causales que se contemplan actualmente en la ley vigente, el decreto ley 1094, se destaca el artículo 17 también y el artículo 15, y fíjense que se contemplan medidas
o sea, medidas causales facultativas para que la autoridad pueda expulsar al extranjero por cuestiones producidas antes del ingreso, al momento del ingreso o durante la residencia. No me voy a meter en eso, pero esos son los 3 estatus que contempla la ley actual para poder aplicar la sanción de expulsión, pero de manera facultativa. ¿Ya? Bueno, aquí hay ejemplos de ello: residir con plazo vencido, infracciones graves y reiteradas ciertas obligaciones, no pago de multa por infracción migratoria, por eso es facultativa, es decir, si la autoridad, digamos, corrobora que la acción se realizó, pudiese ser, dado que es su facultad, no decretar la orden de expulsión, a diferencia de lo que ocurre con las causales imperativas. Es decir, que una vez que aparece esa causal que contempla la ley, como por ejemplo el ingreso clandestino, ¿ya? O entrar con documentos falsos o adulterados, la autoridad administrativa debe expulsar, ¿ya? No es una facultad para la autoridad administrativa. ¿Cuál es el procedimiento administrativo al respecto? Dado que la ley, el decreto ley 1094 no contempla ningún proceso, por supuesto que aplicamos en subsidio, aplicamos la ley 19.880, que hasta el momento, en todo caso, por experiencia personal, no sé si alguien más puede compartirlo, ha sido un desastre. Ya no contestan los escritos, no se ajustan a los plazos, ahora todo tiene que ser por correo electrónico, nadie los contesta, pero bueno, ese es el proceso que se aplica. ¿Ya? Y por lo tanto se aplica supletoriamente a lo que va señalando la normativa migratoria chilena, que todavía es el decreto de ley 1094 y su reglamento. En el caso del proceso administrativo o de la expulsión administrativa, quien decreta la expulsión lo va a hacer mediante un proceso fundado, ya del Ministerio del Interior y excepcionalmente los intendentes o las intendentas, contra cuyas resoluciones se va entonces a interponer los recursos judiciales, ¿ya? Aquí hay un típico ejemplo de una acción administrativa, ¿ya? Donde se dicta una resolución exenta y se expulsa. Estas son las famosas notificaciones que le llegaban a las personas, ¿no es cierto? Y que actualmente incluso le están llegando a personas o a su casa, o si no, cuando son citados a la PDI, donde los casos más macabros son que son citados a la PDI, le entregan esta orden de expulsión y en el acto se procede a gestionar su deportación, ¿ya? No son la mayoría de los casos, pero se ha dado, ¿ya? Y que ha generado también revuelo mediático y que llevó a la Corte Suprema, ¿no es cierto?, a dictar o a pedirle a las Cortes de Apelaciones que los días domingo, creo que eran los días domingo, tengan también, o durante los fines de semana, la posibilidad de presentarse amparos, dada esta situación en que las personas eran citadas con engaño a la PDI y eran expulsadas en el acto, ¿ya? Los tomaban presos para ponerlo en menos de 24 horas en un avión y expulsarlo, ¿ya? Dentro de las vías de reclamación en contra de la expulsión, tenemos los recursos administrativos que contempla la misma ley de extranjería y de migración, que es la ley actual, ¿ya? Que es el decreto ley 1094, que es el recurso de reclamación, pero que tiene un plazo de 24 horas para ser interpuesto. Y el problema es que nadie en 24 horas, ni un chileno podría ser tan ágil para en tan poquito tiempo presentar ese recurso, y por eso entonces se recurre a este mecanismo jurídico que es el recurso amparo, un recurso que no tiene plazo, que ha sido exitoso ya en las Cortes de Apelaciones a nivel nacional, y que entonces notificada a una persona de su orden de expulsión, se procede a presentarlo. A veces pueden haber pasado muchos meses desde que la persona recibió la orden, se presentan en la Corte y en general se están acogiendo. Ya no me voy a detener mucho en los requisitos o en los estándares que ha tenido las Cortes para acoger los recursos de amparo, pero uno de los más importantes, fíjense, ha sido la reunificación familiar, los lazos familiares para evitar que una persona sea expulsada. El desempeño que ha desarrollado en el país es importante también, no es malo, por si alguien está viendo este tipo de casos, adjuntar o acompañar que no hay antecedentes penales, y en definitiva hay que convencer a la Corte que la persona puede ser muy negativo para la persona que sea expulsada, dadas siempre las condiciones particulares de cada historia. Y sin perder de vista, en el caso de personas de nacionalidad venezolana, de la crisis humanitaria que hay, dado que
el refugio como mecanismo jurídico ha estado bien abandonado, creo que en mi opinión personal, malentendido por nuestras autoridades, y a la cual no se ha activado de manera correcta a propósito de lo que está ocurriendo en Venezuela. ¿Ya? ¿Qué es lo que viene en la nueva ley? En la nueva ley de migración, fíjense ustedes que nuevamente se contempla la expulsión como una medida impuesta por la autoridad administrativa y judicial, es decir, nuevamente se contemplan las dos modalidades, pues la expulsión puede venir por la autoridad administrativa o por el tribunal con competencia penal. ¿Ya? Se contemplan dos tipos grandes de causales de expulsión para situaciones en caso de expulsión en caso de permanencia transitoria y situaciones de casos de expulsión de residentes. No me voy a detener en ello, sino que la idea es que ustedes, o dejar claro que hay distintas causales dependiendo en el estatus migratorio que uno se pueda encontrar. Aquí aparece un artículo interesante, ya a propósito de la discusión legislativa. Recuerden que esto tomó más de 2 años, mucho más de 2 años, como 3, la ley actual, y una de lo que me parece interesante son las consideraciones que va a tener que tener presente la autoridad que decreta la expulsión, ya sea tanto judicial o administrativa, y hay varios elementos que contempla el artículo 129. Pero me quiero quedar, fíjense ustedes, aquí aparece en el número 5 con los vínculos de familia, ¿ya? Y el número 6 también refuerza esto. Y esto es súper interesante porque a nivel internacional el principio de la unificación familiar y la unidad de la familia se consideran derechos humanos, ¿ya? Y en particular la reunificación familiar va muy ligado a la condición de migrante. Y creo que es un elemento súper importante que quede resguardado y consagrado en la ley, no obstante que los tribunales ya lo venían recogiendo, como les digo, y que invocaban como una limitación a la potestad de la autoridad administrativa, en orden a que si habían vínculos familiares, si había una familia en Chile, si habían ciertas condiciones que hacían muy perjudicial la expulsión, esta expulsión se dejaba sin efecto, no obstante se cumpla la causal establecida en la ley. La nueva ley migratoria también prohíbe las expulsiones colectivas, ¿ya? Pero ustedes saben que podemos tener un artículo muy bonito redactado y con muy buena intención, pero finalmente son las autoridades las que deciden si se someten o no a la obligación legal. Hasta ahora no lo hemos visto también que además la ONU ha hecho un llamado a Chile a evitar las expulsiones colectivas de venezolanos, pero es importante que quede siempre consagrada la ley. ¿Por qué? Porque tenemos un fundamento legal al momento de judicializar, ¿ya? Interesante también la forma en que debe disponerse la medida de expulsión, dada la circunstancia en que se han procedido en algunos casos en nuestro país, como por ejemplo citar a los migrantes con engaños a los cuarteles de la PDI y deportarlos en el acto. Ya en la nueva ley de extranjería e inmigración se establece cómo debe ser realizada la medida de forma personal, ya por la policía. Deben leérsele sus derechos, cuáles son los plazos que tiene para poder impugnar la decisión, dónde puede recurrir para buscar defensa jurídica, y se establece un plazo de 10 días para presentar descargos. Y aquí yo creo que va a ser interesante ver lo que va a pasar ya con la idoneidad o con la posibilidad de recurrir a el amparo. Porque vamos a ver qué van a decir los tribunales, en el sentido que si hay un recurso que establece la ley administrativo específico para ir en contra de la expulsión, que son estos 10 días, puede ser que con ello pierda sentido, pierda efecto el recurso a amparo. Y eso la verdad es muy triste porque igual 10 días es poco. Fíjense ustedes que en la discusión legislativa, si no lo recuerdo mal, de la Cámara, el plazo que salió para impugnar la expulsión igual fue 24 horas. O sea, el gobierno actual quería mantener el plazo de 24 horas y se quedó en 10. Finalmente creo que en el Senado se modificó. Pero, o sea, y haciendo caso omiso a las recomendaciones también de la Corte Suprema, si eso atenta contra el debido proceso, ¿cómo va a tener 24 horas para impugnar una decisión administrativa? Bueno, finalmente quedaron en 10, que a mi juicio sigue siendo bien perjudicial porque es un plazo corto.
Viene la ejecución de la medida, como ustedes pueden ver, se pueden acercar las policías, ¿no es cierto? Pueden tomar detenida a una persona, pueden ponerla en dependencias policiales o de gendarmería por poco tiempo, brindando cierta división entre hombres y mujeres, condiciones de higiene, de poder contactar a su familia, etcétera. Cuestión que no me parece mal porque por lo menos son estándares. Y luego también se contemplan recursos administrativos y recursos judiciales para poder impugnar las decisiones de expulsión. En términos generales se hace una remisión a la ley 19.880, salvo en los casos de la medida de expulsión, porque en ese caso son 10 días, se establecen 10 días para poder impugnar, como ya había señalado, y se consagra en todo caso también y el recurso o la posibilidad de judicializar estas órdenes de expulsión. Con eso termino y cerrando nomás a modo de idea que dada la circunstancia y el auge que ha tenido la entrada por pasos no irregulares, estas órdenes de expulsión están a la orden del día, pero lo que me parece a mí más macabro es lo que comentaba al principio de mi exposición, que finalmente las Cortes están evitando la expulsión, ¿ya? Pero la persona no se puede regularizar por haber entrado por paso no habilitado, y por lo tanto quedan en un limbo, que es la precariedad en toda su expresión. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Karina, por tu aportación. Bueno, ahí en este breve análisis de lo que es la política migratoria, bueno, la nueva ley migratoria a partir del tema que nos convoca, que son las expulsiones, y también esta diferencia en lo que es la expulsión administrativa y judiciales, que muchas veces todavía continúa confundiendo a la sociedad. Muchas gracias, Karina, por tu valioso aporte. Bueno, ahora le damos la palabra a nuestra investigadora, Rita Laget, del proyecto Anillos 18008. Ella es docente e investigadora asociada del proyecto, que nos va a compartir un comentario de las dos exposiciones de Eduardo y de Rita, de Karina. Muchas gracias. Gracias, Matías. Buenas tardes a todos y todas que nos escuchan, y también, aunque ya los saludé previamente, digamos, pero no está de más, un saludo a Karina y otro a Eduardo. Tratando de, mientras se escuchaba a ambos, de hacer una conexión, a un puente, digamos, entre la exposición de Eduardo y su caracterización de la política migratoria y el régimen jurídico de expulsión que nos habló Karina, quisiera indicar algunos puntos que a mi parecer el actual o en la nueva ley de migración y extranjería de alguna forma refleja en el régimen de la expulsión esto que Eduardo Taller designaba de la política migratoria precarizadora, ¿no? Y siendo la expulsión entonces también un mecanismo de administración o de gestión de esta incertidumbre. Justamente una de las soluciones que nos propone, que ya estaba en la ley que actualmente nos rige, pero que la nueva no solo va a continuar, sino que yo creo que lo ha mejorado, digamos, de ese punto de vista, es el vínculo estrecho entre expulsión y prohibición de entrada. Y este vínculo, esta relación muy estrecha entre la expulsión y sobre todo las causales de expulsión y las causales de prohibición de entrada, yo creo que forman, tal como está diseñado su régimen jurídico, un círculo que impide a la persona que caiga en una de ellas, en una de estas situaciones, regularizarse. Y por lo tanto su única alternativa será siempre la expulsión, eternamente, porque no abre, digamos, la ley espacio para otra cosa. ¿Por qué? Si tomamos como ejemplo que alguien entró en Chile de forma irregular, es decir, sin una autorización administrativa para el efecto o por un paso no habilitado, la consecuencia, según la nueva ley, puede ser una de dos: o una resolución fundada
que determina una orden de abandono y se le da ahora un plazo de 5 días para poder abandonar el territorio. Y además de ello, ese abandono, y por lo tanto estamos hablando de una salida voluntaria, entre comillas, implica como consecuencia la prohibición de entrada, pero se le da el beneficio de reducir la duración de la prohibición de entrada a mitad, ¿no? De aquello. ¿Esto por qué? Porque toda la expulsión o toda la salida implica una prohibición de entrada, un periodo, un plazo que ahora la ley define varios, digamos, que va desde un plazo máximo, puede ser de 25 años, se reduce a la mitad. Y por lo tanto, significa entonces, pongámonos en este ejemplo, la persona cumple esa orden de abandono, sale de Chile y, y le ve aplicado una prohibición de entrada. Esto implica, teniendo una prohibición de entrada, que no puede regresar al país durante ese periodo que es fijado, y si lo hace, eso implica que agravar su situación, porque como ya tiene una prohibición de entrada previa, entre las causales de prohibición de entrada, es decir, durante ese periodo no puede entrar en Chile, y si lo hace, lo que va a ocurrir es que sigue teniendo una otra expulsión de entrada. ¿Por qué? Porque ya tenía una previa, o sea, no hay posibilidad de regularizar esta persona. Si la persona no cumple, digamos, con esta orden de abandono, y por lo tanto no sale del país durante ese plazo más o menos que entendemos que va a ser de 5 días, según dice la ley, se expulsa, ¿no? Se da la salida forzada de esta persona. Y la expulsión también implica una prohibición de entrada que tiene, como les digo, distintos plazos, y ahí en función de las situaciones será la administración quien va a decidir la expulsión o la duración de esa prohibición de entrada. Y por lo tanto, mientras dura esa prohibición de entrada, la persona no puede entrar, y si lo hace, se va a considerar reincidente, porque dentro de las causales de prohibición de entrada están todas aquellas personas, es decir, no pueden entrar en Chile todas las personas que ya tengan una causal de prohibición de entrada, y tampoco pueden volver a entrar en Chile las personas que tengan órdenes de expulsión previas. Y de hecho, tener una orden de expulsión o la existencia de una orden de expulsión previa implica una prohibición imperativa de entrada en el artículo 32, número 4, o una prohibición facultativa. Por lo tanto, la situación de la persona que entra de forma irregular a Chile va a ser casi, o sea, difícilmente va a haber regularización de esta persona, porque la ley está hecha para que eso no ocurra. Es obvio que siempre, y la nueva ley lo determina, posibilidad de que puedan existir mecanismos de regularización, pero en general los mecanismos de regularización van como los que estamos viendo, los que habló Karina, en general para las personas que entraron de forma regular, y en general no se aplica a personas que ya tienen órdenes de expulsión o de prohibición de entrada previas. Por lo tanto, es muy difícil que incluso se determina o se creen nuevos procesos, mecanismos de regularización. Es difícil que estas personas puedan cumplir esos requisitos. Por lo tanto, en el fondo me parece que esto no solo indica que la nueva ley no tiene un propósito de regularización, al revés, es contrario a ello, tiene todos los mecanismos para evitar esa regularización, y contribuye naturalmente a esta precarización en la medida que seguimos, y tomando algunos de los artículos que mencionó Karina, por ejemplo, en las condiciones, el artículo 129, en que habla de las condiciones o de las circunstancias que se pueden determinar o tomar en consideración antes de expulsar la persona, ¿no? Aparentemente este es positivo, en el sentido que obliga a un juicio de proporcionalidad, de ponderación por parte de la persona, del servicio que que tiene la competencia para determinar la expulsión, y efectivamente hay causales
causales que pueden jugar a favor de la no expulsión, como las causales por motivos familiares que mencionó Karina, pero hay otras que pueden jugar en contra de la persona extranjera y no evitar su expulsión. Y les doy el ejemplo de dos. Una es la reiteración de infracciones migratorias, y si uno conversa con personas extranjeras, no es difícil entrar en una situación de infracción de cualquier norma de la ley de extranjería, sea porque se pasó el plazo, porque se cambió la residencia y no se informó previamente, sea porque se les pasó un plazo para renovar la visa, etc. No es difícil, digamos, entrar o infringir, digamos, las innumerables normas o reglas que establece la ley de migración. Y además, el artículo, como solo dice infracciones migratorias, no dice, porque las infracciones migratorias también pueden ser graves o menos graves, pero al no decirlo, con una interpretación estrictamente literal, no sabemos lo que puede decir el reglamento. Claro, cualquier tipo de infracción o de reiteración de infracciones puede significar que esta persona no sea, o sea finalmente expulsada, independiente, incluso si tiene arraigo en el país. Y la otra, que me parece aún más preocupante, porque es muy abierta y donde yo creo que esto que también apuntaba Eduardo, de un cierto racismo institucional, que la ley a veces, o que puede dar lugar a prácticas racistas por parte de las autoridades administrativas, es el número 7 de ese mismo artículo 129, cuando dice que se va a poder considerar las contribuciones de índole social, política, cultural, artística, científica o económica que realiza el extranjero durante su estancia. Es decir, se va a hacer una evaluación del aporte de esa persona, de la residencia o de la permanencia de esa persona extranjera en Chile, en función de lo que él pueda haber contribuido a la cultura, a la sociedad o económicamente a las personas. Por ejemplo, el tema económico. Significa entonces que quizás quien tenga más patrimonio o quien tiene mayor fuente de ingresos que un otro extranjero puede tener mayor posibilidad de no ser expulsado que otro. Y por lo tanto podemos entrar en situaciones incluso de discriminación por razones de orden económico, y la nueva ley establece o define un artículo sobre igualdad y no discriminación, que justamente incluye como motivo prohibido, sospechoso, categoría sospechosa de discriminación, las condiciones económicas. Otro punto que me parece donde se ve esa precarización migratoria en la figura de la expulsión es, por ejemplo, la expulsión judicial, porque la nueva ley va a cambiar, va a modificar la ley que mencionó Karina, que es la ley que establece las penas sustitutivas a la privación de libertad, y hay una norma específica para extranjeros, que es el artículo 34, y este artículo se aplicaba, o se aplica hasta la fecha, solamente a las personas que no residen legalmente en Chile, ¿no? Y que hayan cometido algunos de los delitos que establece en esa norma o en esa ley. Ahora, lo que hace el artículo 175, que es un artículo que modifica varias normas preexistentes en varias materias, es cambiar ese artículo 34 para pasar a incluir también los residentes, es decir, las personas que residen legalmente en Chile y que hayan practicado algunos de los delitos establecidos en esta ley, pueden ver aplicada la sustitución de la pena privativa de libertad en expulsión, salvo que, y es cierto que la ley lo hace, establece que el juez evalúe la situación familiar, el arraigo, etc. Pero una vez más eso queda en la ponderación, digamos, cierto, de una autoridad judicial, pero vemos como lo que era un instrumento ya muy discutible desde el punto de vista del derecho penal, y si ¿cómo se llama? Los fines de las penas se aplicaban o se justificaba la existencia de este artículo 34 para las personas en situación no regular, ahora también vale para las que tienen presencia regular en Chile. Y finalmente, el artículo 131,
que establece una reconducción o devolución inmediata, es decir, la idea de que en ciertas situaciones hay que agilizar el proceso de devolución de las personas, sobre todo entradas en frontera, y cómo compatibilizar eso con el artículo que prohíbe las expulsiones colectivas. Porque en el papel es muy fácil decir que quieren hacer un proceso abreviado o una reconducción o devolución en el plazo más breve posible, y así dice la ley, con, en teoría, compatibilizarlo con el principio o con la prohibición de expulsión colectiva. En la práctica, lo que vemos es que esa compatibilidad es muy difícil y que, por lo tanto, la frontera entre lo que pudiera ser una devolución inmediata legal a una situación de expulsión colectiva es la frontera, yo diría, es una línea muy delgada y que probablemente vamos a tener que asistir a la luz de este artículo 131 a posibles situaciones de vulneración del artículo 130, que es el que prohíbe las expulsiones colectivas. Y con esto entonces cierro. Me parece entonces que la nueva ley sigue un poco esta tendencia que ya que Eduardo nos mostraba de la precarización de la condición migratoria, solo que ahora la hace más fina, digamos, la depura aún más, disfrazada con normas o reglas de debido proceso que efectivamente ahora hay y antes no había en la ley aún vigente, pero también hace mucho más difícil a las personas, una vez en situación irregular o entrar en una causa de prohibición o de expulsión de entrada, tener alguna alternativa a esa prohibición de entrada o a la expulsión. Y con eso cierro y doy paso a la fase siguiente, digamos, de nuestro coloquio. Gracias. Muchas gracias, Rita, por englobar y también ahondar un poquito en los aspectos esenciales y los más importantes de las presentaciones de Eduardo y Karina. Agradecer también por tu participación. Bueno, nos convoca la última parte de nuestra charla. Me he permitido agrupar ciertas preguntas en base a los trabajos de nuestros profesores, Karina y Eduardo. Voy a leer 3 preguntas para Eduardo y luego 3 preguntas para Karina, y si les parece bien, las contestamos en el orden de las presentaciones. De todas formas, si ustedes quieren comentar sobre alguna pregunta que le tocó a otro profesor, también está abierto el diálogo. Para Eduardo Taller, Lucibel Contreras generó 2 preguntas. La primera, tomando en cuenta la nueva política, la nueva ley migratoria, ¿están alineadas las políticas migratorias actuales con la nueva ley migratoria que está aprobada pero que aún no está vigente hasta que se dicte el reglamento? Y la segunda pregunta de Lucibel, ¿qué tan vinculada está la nueva ley migratoria con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible correlacionados con la migración? Y Cristian Suárez también pregunta, ¿se ve como un avance la nueva legislación por lo malo de la anterior? Al parecer se busca cumplir con las recomendaciones internacionales, que sea ordenada y segura. Entiendo que nuestro país no sería muy distinto a los otros países. La pregunta es, ¿existe un modelo distinto a seguir o a recomendar en la gobernanza migratoria? Ya, no puedo responder todos los 17 objetivos del desarrollo en relación a la migración, no los conozco, conozco los 17 objetivos, pero tampoco me he metido mucho en ello. Entiendo que son cuestiones generales, terminar con la pobreza, digamos, acceder a la educación y a la salud de calidad, hambre cero, equidad de género, además de temas como ambientales. Es de manera introductoria. A ver, voy a referirme a eso, pero digamos, quería partir por lo primero. Sí, la ley está alineada a la política. O sea, si uno ve lo que ha sido la política migratoria del 90 hasta ahora, uno identifica 3 etapas claras, digamos, hasta del 90 al 2003, donde prácticamente no se hace nada en materia administrativa, tampoco en materia legislativa, se presenta un proyecto pero no se le da prioridad. Entonces hay muy pocas medidas, se hace un proceso de regularización acotado, ¿ya? Entonces hay muy poca política en la primera fase, hasta el 2003. El 2003 empieza a activarse por la vía administrativa. De 2003 al 2017, diría yo, hay un ciclo como grande de mucha política orientada a la integración, al reconocimiento, ¿ya?
no tanto la frontera, sino que la dimensión como lo que podemos llamar integración. Se reconoce la situación irregular y se la trata de alguna manera de rectificar. ¿Ya? Es una política, un periodo muy rectificatorio de las condiciones de exclusión que va generando la implementación por defecto, la aplicación por defecto del decreto de ley. ¿Ya? Están los decretos de acceso a la salud, la circular 67 FONASA, están los decretos de acceso al sistema escolar para niños y niñas en situación irregular, están los instructivos presidenciales, digamos, hay una serie, está el proyecto de ley de 2017, hay una serie de medidas que se toman a nivel administrativo, se crean unidades, ¿ya? En salud primero, luego se crea en desarrollo social, que son todas medidas, está la política de salud, digamos, y que se diseña en el 2016-2017, o sea, hay una serie de medidas, es muy activa esa etapa, en términos de medidas administrativas, y es muy poco, digamos, va como a contramano de la ley, o lo que busca rectificar el decreto de ley 1094, o lo que va generando en términos de exclusión. Del 2018 en adelante, hay un punto importante, ahí todas estas medidas como que no tienen continuidad, ¿ya? De hecho hay 2 instructivos presidenciales de los 2 gobiernos de Bachelet, o sea, y no son iguales, hay diferencias, ¿ya? Se establecen condicionalidades como diferentes en uno y otro, no hay una política propiamente tal que sea sostenida en el tiempo. Y luego, el 2010-2014, periodo 1 Piñera, se hace como un ensayo de lo que viene ahora. Se hace un ensayo en el sentido de que se presenta ahí el proyecto de ley que hoy día es ley. Este proyecto se presentó en 2013. Luego, con el segundo periodo de Piñera, se reactiva, se le pone urgencia y se le ponen una centena de indicaciones. Y durante ese periodo también se establece una visa consular para la población dominicana, que también es una novedad que hoy día, en 2018 en adelante, se implementa de manera más generalizada. Primero para las personas haitianas, luego esta visa consular también de responsabilidad democrática para los venezolanos, luego para el mismo grupo de ciudadanos venezolanos y venezolanas de la visa por turismo, en fin, entonces se va creando un sistema de visas consulares primero por decreto. Yo diría que en 2010, 2014 hay como un ensayo de lo que viene ahora. Y lo que viene ahora, lo que se implementa el 2018 en adelante, es consistencia de la política en el nivel administrativo, con el nivel legal o legislativo y con el nivel discursivo. O sea, hay coincidencia total, hay un diseño que está muy bien implementado además. Está muy bien implementado porque las medidas administrativas adelantan lo que va a ser el proyecto de ley, sobre todo en lo que tiene que ver con este sistema de visas consulares, ¿cierto? Instalan un relato sobre lo que es la persona migrante, un sujeto de sospecha, un sujeto que por defecto digamos, se salta la ley, que por lo tanto hay que controlar, hay que regular. Hay una serie de supuestos también de la concepción que se tiene de la persona migrante, que están en la ley, que están en la política que se implementa. O sea, y se establece como prioridad de la agenda, además. O sea, hay una cuestión súper deliberada. Es lo primero que hace el gobierno. El gobierno entra su diseño programático con la política migratoria. El 9 de abril establece la política en la agenda y se hacen las primeras puestas en escena fueron a propósito del proceso de regularización. ¿Ya? Recordemos lo que fue eso, el estadio Víctor Jara, sino el estadio Nacional, se convocó a todos los servicios públicos digamos, a participar del proceso de regularización. Estaba gente del servicio de salud, de la seremía, de todos lados estaban volcados con las pacas rojas al proceso de regularización. Entonces, Ordenar la Casa se instaló como el dispositivo como central del programa, creo yo, de profundización de un modelo de desarrollo, o de rescate de un modelo de desarrollo que estaba en crisis. Después vino octubre, ya, no voy a ponerme a aletear como con todo lo que pasó después, que se vino todo eso un poco abajo en la época de octubre y después como que se reactivó con el tema de la pandemia. O sea, en el periodo de octubre, del estallido, se deja de hablar del migrante como el responsable de los males de la sociedad y aparece el modelo por primera vez como el responsable. Eso es si uno mira, uno que está metido, lo va siguiendo, y lo fui siguiendo muy de cerca lo que fue la referencia a la migración a propósito del estallido. Se cambió totalmente. Bueno, y vuelve a aparecer ciertamente con la pandemia. Entonces hay una consistencia total entre la ley y el privado. O sea, hay un diseño que se está implementando.
Sobre la tercera pregunta, si es distinto. El modelo, sobre el modelo. No hay ningún modelo de política exitosa, ¿ya? Hay modelos en relación a las realidades. O sea, lo que se está haciendo aquí es seguir el modelo canadiense, en términos de gestión de la frontera, y el modelo australiano, ¿cierto? Que son regímenes migratorios totalmente distintos del latinoamericano. O sea, y si hay excepcionalidad, nosotros, o sea, no hay ningún país latinoamericano que tenga el sistema de frontera que se instaló ahora. No hay ningún país en América Latina, donde tú no puedas cambiar de categoría una vez que estás adentro, desde una categoría transitoria. Siempre hay opciones, ¿ya? Entonces, Chile se ha convertido en una excepción en América Latina en el sentido de que no solo ha cambiado su política migratoria respecto de la que ha sido en el pasado, sino que ha girado un poco el sentido que tenía la política migratoria en lo que ha sido históricamente en la región. Y aquí yo suscribo la tesis también que sostiene Diego Acosta, en el sentido de que en América Latina tenemos un régimen migratorio mucho más flexible en términos de la movilidad, mucho más abierta a la movilidad que otros sistemas migratorios como en América del Norte o el europeo, que es mucho más restrictivo, ¿ya? Aquí en América Latina tenemos la costumbre, el hábito, y está en los marcos legislativos de los distintos países, en algunas constituciones, de hecho, está esta idea de moverse de un país a otro con facilidad. Y una vez que te mueves de un país a otro con facilidad, está la idea están los mecanismos para hacerlo de manera regular y acceder a la regularidad, ¿ya? Eso ha sido, y en el caso de Chile, el decreto de 1094 lo permitía, digamos, no de manera deliberada, pero era como parte de eso, esta idea de que tú, entrando con una visa transitoria inicial, puedes cambiar de categoría dentro del país. Eso es algo que se acaba en Chile y que nos convierte en una excepción, lo mismo que el sistema de visas consulares, ¿ya? Aquí nosotros hemos migrado, los chilenos que viven en Argentina, muchos de ellos migraron con el carnet de identidad, ¿ya? Hicieron un permiso transitorio y luego se regularizaron, ¿ya? Muchos de ellos, los que no lo hicieron a través de Mercosur, en fin. Pero hay mecanismos, además, de circulación flexible y de movilidad regular dentro de América Latina, y lo que está haciendo Chile ahora es ir a contramano de eso y convertirnos en una excepción. Entonces, lo que yo creo que la pregunta que hay que hacer es no sé cuál es el modelo correcto, sino que cuál es el modelo que coincide, que con esto ya voy terminando, con la realidad migratoria que se vive en el sistema en el que está inmerso el país. Yo creo que en el caso de América Latina, donde las fronteras no son como lo son en Australia, que es una isla, no son como lo son en Canadá, donde los migrantes vienen de regiones lejanas, ¿ya? Ni son como en Europa, donde está dividido o separado, digamos, ese continente de mares o océanos respecto a los países de origen de sus migrantes. Digamos, en el caso de nosotros, nuestras fronteras son totalmente permeables y hay una cultura migratoria y una historia migratoria también que de alguna manera hace que esa experiencia o esa realidad marque un poco la pauta. O sea, no es posible mantener un cierre, no es razonable, no es realista cerrar la frontera con un sistema de visas, ¿ya? O pretender cerrar la frontera en ningún país sudamericano, ¿ya? Porque no es viable eso. No es viable construir un muro, no es viable hacer una zanja, no es viable ese tipo de política. No es viable ni siquiera para Estados Unidos, que colinda con la región de origen de su principal país emisor de migrantes, que es México y Centroamérica, menos lo hace para los países sudamericanos. Entonces, yo creo que hay que mirar aquí la relación entre proceso migratorio, ¿ya? Y política migratoria. Una vez que la política migratoria se diseñe mirando la realidad de la región del sistema migratorio, va a poder ser una política más eficaz en términos de su objetivo y va a ser una política menos a contramano de la realidad, que es lo que está ocurriendo con esta política actual. Eso. Muchas gracias, Eduardo, por las aclaraciones también a las preguntas. Bueno, a continuación voy a leer 3 preguntas para Karina. La primera de Constanza Herrera. Si el proceso de obtención de una residencia y su renovación fuera más expedito y dotara de mayor certeza jurídica a quienes aplican, ¿podría pensarse el trámite de renovación de una visa temporal
como una forma de nutrir de forma un poco más longitudinal el registro de extranjeros con fines de diseñar políticas públicas acordes con la población migrante en Chile, a falta de registros administrativos completos e integrados, y no necesariamente como una precarización. ¿O ves alternativas para este mismo fin? Esa sería la primera pregunta de Constanza. Fernanda Stang también agradece ambas presentaciones y le pregunta a Karina si vislumbra alguna posibilidad de salida de ese limbo al que se refiere, en el que quedan las personas que han entrado por pasos no habilitados en el periodo que la ley deja fuera para la posibilidad de regularizarse. Me he vinculado con muchos casos en el trabajo de campo y he tratado de encontrar una respuesta de ayuda, pero parece no haber otra que la autodenuncia con todos los riesgos que ello implica. Y finalmente, Constanza Herrera también, ¿cómo ves que pueda darse en la práctica la posibilidad para presentar descargos ante la configuración de una causal de expulsión antes que se dicte efectivamente el acto administrativo? Ya, voy a partir de atrás para adelante porque te voy a pedir después que me repitas la primera pregunta porque era complicada, ¿ya? A ver, respecto a la posibilidad de salida de las personas que tienen una orden de expulsión por haber entrado por paso no habilitado, la verdad es que no hay ninguna. Ninguna. La nueva ley de migración y extranjería no permite ya regularización a todas aquellas personas que hayan entrado por paso no habilitado. Por lo tanto, cuando las personas extranjeras se acercan y te preguntan, ¿puedo regularizarme por el nuevo proceso? Lo primero que hay que preguntar es, ¿entraste por paso habilitado o no habilitado? Porque si entraron por paso no habilitado, no hay opción de regularización. ¿Ya? Sin perjuicio que muchos de los que entran por paso no habilitado se autodenuncian. ¿Ya? La idea de la autodenuncia o lo que se busca es obtener la orden de expulsión y a través de un recurso de amparo evitar la expulsión. Lo que muchos extranjeros y extranjeras no saben y confunden es que esa orden de expulsión implica que no los pueden echar de Chile, pero en ningún caso implica que van a regularizarse. Y ahí es cuando llega un poco el balde de agua fría, ¿no? Porque viene la pregunta, bueno, yo tengo una orden judicial que impide que me puedan expulsar, puedo sacar carnet de identidad, puedo postular una visa, me ofrecieron trabajo y no se puede hacer nada. Lo que sí se está haciendo en la práctica es que hay empleadores que hacen contratos de trabajo con el pasaporte, ¿ya? Y por lo tanto, al hacer el contrato de trabajo con pasaporte, se abre un RUT provisorio para AFP, un RUT provisorio para FONASA, pero eso en ningún caso les permite poder ir al registro civil y pedir una cédula de identidad, por ejemplo, porque lo que les van a pedir ahí es una visa que permita acceder a ese documento. Entonces, no hay ninguna posibilidad de regularización. La autodenuncia en sí no es peligrosa desde el punto de vista que la idea es esperar la orden de expulsión para poder recurrir de amparo, ¿ya? Que no siempre va a significar que la persona no la van a expulsar, hay amparos que se pierden. Pero esa es la única salida y quedan ahí, en ese limbo que yo les digo. Respecto a la otra pregunta de poder hacer descargos frente a una previa que se dicte el acto administrativo de expulsión, lo veo difícil. No, porque no hay cómo saber en qué momento, en qué fase está, ¿ya? Por eso se abre la opción de hacer el descargo después de que te notifican el acto administrativo. Y dado que el Departamento de Extranjería e Inmigración, su funcionamiento es nefasto, desde el punto de vista al menos de la presentación de los recursos administrativos, se ha optado por la vía judicial, puesto que finalmente la orden, el recurso amparo tiene que ser resuelto de la manera más expedita por las Cortes. La vía administrativa, ni una opción, y menos tener opción de poder impugnar o poder acompañar antecedentes antes que salga el acto. Esa lógica se plantearía después que sale el acto como una especie de reposición, pensando en la vía administrativa. Pero como no ha resultado, porque el Departamento de Extranjería no se pronuncia, se ha optado por la vía judicial. Y ¿me puedes repetir, por favor, Matías, la primera pregunta que tenía que ver, que me perdí un poquito, con el sistema de residencia? Sí, te la vuelvo a preguntar. Bueno, igual también si Eduardo de ahí quieren complementar la respuesta, no hay ningún problema. Bueno,
hay una especie de diálogo que igual es importante, una introducción. Si el proceso de obtención de una residencia y su renovación fuera más expedito y dotara de mayor certeza jurídica a quienes aplican, ¿podría pensarse el trámite de renovación de una visa temporal como una forma de nutrir de forma un poco más longitudinal el registro de extranjeros con fines de diseñar políticas públicas acordes con la población migrante en Chile, a falta de registros administrativos completos e integrados, y no necesariamente como una precarización? ¿O ves mejores alternativas para este mismo fin? No, o sea, yo creo completamente que hacer espérame, la tengo anotado acá, los procesos de residencia o cambio de estatus más expedito, por supuesto que sería completamente un aporte, ¿ya? Fíjense ustedes cuánto se están demorando ahora en dar una hora para pedir una visa, ¿ya? Y por lo tanto, todo ese proceso implica muchas veces caer en la irregularidad. Y además tengo que pagar una multa si caigo en la irregularidad porque estoy esperando que me den hora para poder regularizar. Ya, entonces, por supuesto que el hecho de que fuera más expedito sería un gran aporte para mejorar el registro, la política migratoria, el impacto que el retraso tiene en el mismo extranjero. Imagínense estar a cada rato pagando la multa, porque si no pago la multa no se me activa la plataforma para poder postular a la visa que estoy pidiendo. Entonces, efectivamente es complejo. Y me gustaría agregar a una respuesta que dio Eduardo, a una pregunta que le hicieron sobre el modelo, sobre si existía un modelo. Yo estoy de acuerdo con él que no existe un modelo, pero sí es interesante mirar ciertas características que existen en otros países en sus leyes migratorias. Y una de esas, que no ocurre en Chile, es que, por ejemplo, en Estados Unidos o en Canadá, las visas están establecidas por ley, no a partir de la discrecionalidad administrativa. Y eso yo creo que es un problema y es muy peligroso en nuestro país porque finalmente cambia el criterio de un mismo gobierno. De un gobierno a otro puede cambiar, pero el criterio cambia en el mismo gobierno por algún hecho externo, etcétera, y toda la certeza desaparece porque radica la autoridad administrativa la creación y la eliminación de las visas. Y eso entonces acarrea una consecuencia nefasta para quienes optaron a esa visa o están en trámite para una visa que después desaparece. Entonces creo que eso a mí me parece un buen modelo a seguir, en el sentido de que hubiese sido bueno que al menos ciertas categorías de visas quedaran por ley y no se le dirigiera esa facultad a la autoridad administrativa. Y la otra, que es una visa muy importante, que tiene que ver con una respuesta que se ha dado a las situaciones digamos, de caos social, de donde pueden venir ciertas personas de nacionalidades, como pueden ser víctimas de huracanes o de un conflicto interno o de una guerra, etcétera. Es lo que se conoce como las visas de protección temporaria. ¿Ya? Esa es una respuesta que a mí me parece buena en el sentido de hacerse cargo de una realidad regional. Colombia la sacó, ya una visa para los venezolanos, pensando sobre todo en los venezolanos. Estados Unidos la activó para los residentes venezolanos. Hay que aplicar, pero con muchos menos requisitos, porque en definitiva se sabe cuál es el contexto del cual están viniendo, les permite trabajar, ¿ya? Y que tiene una duración, una extensión de una cierta cantidad de años, puede ser 5, puede ser 10, y esa visa se puede renovar después, ¿ya? Y que evita la irregularidad y se hace cargo de un problema. El problema con eso es que, claro, se acaba esa visa y las personas tienen que volver a su país, ¿ya? Pero ahí se podría crear a lo mejor algún mecanismo para que esas personas, si llevan más de 5 o 10 años en el país, puedan saltar a la residencia permanente, por ejemplo. Pero hay más que un modelo, como decía Eduardo, sí hay características o elementos que es interesante mirar de otra legislación. Muchas gracias, Karina. Bueno, antes de cerrar, quedó una pregunta que se la dejo planteada tanto a Eduardo como a Karina, por si la quieren contestar. Respecto a grupos vulnerables, niños, violencia de género, víctimas de trata, ¿qué ocurre si están en situación de ser expulsados por cumplirse los requisitos para ello? ¿Existe alguna excepción? A ver, todos esos casos son especiales, ya. Mira, no existe una excepción legal salvo la ley de refugio. Ya en la ley de refugio se habla específicamente de la situación de los niños, niñas y adolescentes, de las mujeres víctimas de violencia de género, y por lo tanto en ese sentido no existe en la ley general en materia migratoria una categoría especial, pero sí probablemente si se judicializa
esto puede ser llevado a la corte y podría ser considerado. Lo mismo con las víctimas de trata. Existe una visa especial, una visa temporaria para víctimas de trata, que impide su expulsión y que además le permite trabajar a la persona que se consideró que está, por ejemplo, en un juicio, testificando, etcétera, como víctima de trata y que es una visa temporaria. ¿Ya? Entonces, ahí el sistema puede ir dando respuesta al respecto. Muchas gracias, Karina. Bueno, aprovecho de comentarle también ahí a Constanza que quería saber un poco cuál era el parecer de Eduardo, que escribió ahí en el chat la respuesta sobre la pregunta que había formulado. Y bueno, antes de despedirnos, les quisiera dar el espacio tanto a Karina como a Eduardo para hacer un cierre breve de lo que ha sido la exposición de cada uno de ustedes también y de las preguntas que le puedan haber formulado. Sí, no, muy brevemente. Aprovecho de responder la pregunta, pero muy brevemente. No, yo pienso que claro, el ideal es no segmentar la política migratoria para, digamos, o no segmentar políticas para migrantes, sino que incluirlos en las políticas generales. Y en ese sentido, extender la temporalidad, digamos, creo que perjudica justamente la inclusión de las personas migrantes en las políticas generales. Siento que lo que es necesario es un acceso acelerado de al año de residencia temporal a la permanencia definitiva en función de que el estatus precario sea superado en el corto plazo. Porque la mayoría de las políticas que se han implementado son para rectificar y corregir las precariedades que genera el estatus legal precario en el ámbito de acceso al trabajo, vivienda, educación, salud, etcétera, o la irregularidad. Entonces, si resolvemos como el estatus legal de las personas, nos ahorramos la política migratoria, por decirlo así, o lo resolvemos en gran medida, la facilitamos, ¿ya? Lo mismo con la discusión constituyente en cuanto al acceso a la ciudadanía, ¿sí? Entonces, me parece que el enfoque, digamos, debiera como apuntar a generalizar la política migratoria y no a focalizar en las personas migrantes problemas para migrantes, porque en el fondo los problemas que tienen las personas migrantes son los mismos que tienen las personas en Chile, en materia de vivienda, trabajo, salud, etcétera, o son derivados de su estatus legal. Entonces siento que hay ahí un enfoque que hay que, o una lectura que hay que hacer en esa dirección. Eso, y bueno, agradezco el interés y la paciencia de todas las personas y las buenas preguntas que se hicieron, y la exposición de Karina también le agradezco porque aprendí harto de enfoque siempre, y la comentario de Rita, obviamente, siempre es un gusto escuchar abogadas o abogados y abogados, como se dice ahora, porque se aprende desde el mundo de las ciencias sociales. Yo creo que muy, muy grato el diálogo. Y gracias también, Matías, por la excelente moderación, a mi juicio. Bien, por mi parte, bueno, también colgarme de los agradecimientos de Eduardo. Gracias por la invitación, por el espacio, para seguir debatiendo en este desafío que se viene porque vamos a tener que ver el contenido de ese reglamento, que yo lo espero ansiosa. Vamos a ver cómo va a venir. Me sigue, o sea, siempre hay de bueno y de malo. Ya, lo bueno es que siempre tenemos la posibilidad de recurrir a los tribunales. Yo creo que los tribunales se han portado bastante bien en materia migratoria en términos generales. Sin embargo, el problema práctico implica el acceso a la justicia por parte de las personas extranjeras, implica celeridad, a veces recursos, desconocimiento, cómo llegar a él. Entonces esperemos que quienes vayan a ser los operadores políticos, los operadores técnicos, etcétera, de este nuevo sistema migratorio en Chile, lo hagan a sabiendas, lo hagan preparados, lo hagan con conocimiento de lo que implica la realidad migratoria, que creo, a mi juicio, ahora no lo conocen, no hay una disponibilidad para hacerlo. Creo, tengo una muy mala opinión del Departamento de Extranjería y Migración, ojalá que no haya nadie aquí, pero creo que hay una disposición con ánimo de retrasar visas, retrasar permisos, no contestar correo, no contestar recursos, no contestar nada, y eso finalmente es un atentado al Estado de Derecho. Así que se vienen muchos más desafíos, y que tenemos que seguir conversando, capacitándonos, y muchas gracias también, Eduardo y Rita, por sus aportes, porque siempre aprendo en estas cosas. Sobre todo, Eduardo, gracias por los datos ahí que los vamos a tener presentes para lo que se venga. Gracias. Bueno, muchas gracias a Karina, a Eduardo, a Rita
y también a todos quienes hacen posible este espacio, a la Universidad de Chile, a la Universidad Católica Silva Enrique, a todos los participantes, todas y todos los participantes del Proyecto Anillo, y especialmente a Liliana Galdame y a Rodrigo que organizaron y gestionaron esta importante instancia de reflexión. Así que, bueno, agradecerles su paciencia, participación, y esperamos verlos pronto. No se olviden de visitar la página anillomigraciones.cl, ahí tenemos toda la información de estos 3 años de trabajo, y muy contento de haber participado en esta instancia y también he aprendido muchísimo, así que muchas gracias.